Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, bienvenida Ana, que ahora está en Tarifa, Ana López, Ana Carreño, que sigue en Madrid, supongo, en el horno. No, no, yo no soy de Madrid, yo soy de Murcia. Es verdad, vale, yo, bueno, ya ves. A José Antonio sí sé que está aquí al lado. Sí. Y Rosa En el Delta. en el Delta del Ebro. Ujú. Y Pepe, bueno, por el mundo antroposófico. Viajeros. Sí. Antropósofos por el mundo, Pepe, el primero Sí. de nuestra saga. Así que nada, vamos a poner el... Gracias por estar aquí con este calor de verano y vamos a poner ya el verso de la semana. ¿Puedo expandir mi alma para que llegue a unirse con la germinal palabra cósmica recibida? Intuyo que he de hallar la fuerza para darle al alma forma digna y hacerla indumento del espíritu. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Y bueno, ya vemos al final qué nos sugiere. Por lo pronto, creo que se intuye un contenido que la mayoría de vosotros ya habéis transitado por aquí. Pepe todavía no, pero los demás sí habéis, no es vuestra primera sesión del capítulo cuarto, ¿no? De la ciencia oculta, ¿verdad? O Rosa quizás, ¿no? Yo Rosa tampoco, yo tampoco. tampoco. Y Ana Carreño, Sí, tú el año yo pasado sí. viniste, sí. Vale. Sí. Bueno, José Antonio eh, ya la tiene bastante trabajada, Ana también, pero siempre descubrimos cositas nuevas. Yo creo que hoy vamos a empezar por empezar con las cuestiones de trabajo que nos vayan dando un contenido. Este capítulo cuarto ya sabéis que se trata de trasladarnos a los orígenes del ser humano y del mundo y a cómo se han ido constituyendo nuestros cuerpos constitutivos en su forma primigenia hasta llegar a incorporarse el yo en esta etapa terrestre y cómo a esta etapa terrestre, por otro lado también a nuestro mundo, pues le han sucedido otras incorporaciones que han sido encarnaciones anteriores de la Tierra, donde precisamente ahí se fue forjando densificándose desde el espíritu, oh, por cierto, hola, que no tenía la cámara, densificándose desde el espíritu, eh, desde la materia, por llamarlo de alguna manera, desde la sustancia, mejor dicho, espiritual hasta la materia, todo lo que hoy podemos decir que es el ser humano. Es un viaje apasionante, es cada vez que se relee y se retrabaja y sobre todo en grupo, se profundiza un poquito más, porque la primera vez te queda sorprendido, son cosas que ni tan siquiera te puedes esperar, ni aquellos que como yo navegaron por toda la ciencia ficción de todos los tiempos, de Isaac Asimov, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, pues bueno, pero luego es lo increíble es que es algo que hoy se está verificando por la propia ciencia. El otro día vio mi hija, me sorprendió y le encantó una película que me dijo, tienes que verla, creo que la habéis recomendado aquí, Interestelar.
No sé si es de las que José Ah, Antonio ha recomendado. Y la vi ayer, pura ciencia ficción. Pero bueno, se encuentran también muchos lazos con la realidad espiritual que conocemos. Evidentemente no el tratamiento absolutamente materialista de lo que es el ser humano y de su supervivencia a través de que perviva exclusivamente lo físico, incluso aunque hubiera que cambiar de un mundo a otro, ¿no? Pero en cuanto al tratamiento de las leyes de la relatividad, y de lo que son los planos dimensionales, ahí sí que se encuentra una profundidad científica, porque está tratada de lo científico, pues que puede ya, desde la física cuántica también, verificar de lo que estamos hablando aquí. Yo le encontré algo de relación. Así que bueno, si queréis empezamos, si queréis comentar algo previo también para los que nos puedan ver en diferido, y para también Rosa y Pepe que lo ven que este capítulo por primera vez, si queréis desde vuestra experiencia comentarles algo. Yo esto lo he visto solamente una vez y no me acuerdo. Y tengo subrayado bastante cositas, pero de verdad que no me acuerdo. Eso es la edad, o es que, o es que fue realmente duro en su momento, vamos, no Mm, sé. sí, bueno, durísimo. Para mí yo, la primera vez que lo leí fue con Galimatías. Yo decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. mm, Pero ya sí, ya se va entendiendo. ya se lo vas Bueno, entendiendo. Ya yo, tiene otro sentido. yo para hoy no he leído, eso tengo que decirlo. Bueno, también es la idea llegar aquí, trabajarlo y luego leerlo o escucharlo con las cuestiones. Igualmente es válido. El que quiera llegar con eso preparado, pues ayuda en un aspecto, y el que se ve ayudado aquí, pues luego realiza un trabajo que también es fructífero, sus cuestiones y sus preguntas desde la eh, desde no tenerlo trabajado, pues también, por supuesto, son bienvenidas, porque es también otro punto de vista muy útil. Bueno, Eh, como sabéis, yo tradicionalmente, desde una primera ocasión que hice un trabajo vivencial con unos cuencos con harina y con agua para hacer un símil de lo que se produce en cualquier creación, y desde lo más simple que pueda ser hacer pan, la masa, y llegar a hornear una hogaza de pan, como era el ejemplo con la harina y el agua, hasta la exposición que hace Rudolf Steiner de la primera sustancia calórica en esa primera incorporación o encarnación de la Tierra hasta nuestra Tierra propiamente dicha, ¿no? Entonces, en todos esos procesos rigen una fuerza. Aquí Rodesteiner pues lo trata con las denominaciones de los seres espirituales de las tres jerarquías. Y esta experiencia nos servía para centrarnos, un poco quitarle la densidad que te desvía bastante al principio de liarte, de no relacionarte correctamente con las denominaciones de los seres espirituales de las tres jerarquías. Yo creo que cuando lo vivenciamos en un proceso creativo de cualquier tipo que nosotros mismos podemos realizar, pues ya por lo menos así ha sido la experiencia de muchos de vosotros que me habéis transmitido, ayuda bastante. Yo este año no lo voy a hacer, pero sí que os voy a dar para que para la siguiente, si queréis la podáis ver porque está grabada, os voy a dar el enlace de dos de las sesiones que están grabadas para que lo podáis ver e incluso experimentar si os apetece. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es
ampliarlo o referirnos a ello de una manera más amplia, además. Eh, Así que, bueno, es lo que os quería avisar para que no os extrañe que nos ha empezado aquí diciendo que traigáis cuencos, harina y agua, ¿vale? Vamos a empezar leyendo. Mm, Solo, aunque vayamos a leer, para los que también sabéis esta experiencia, eh, nosotros en la configuración con esa experiencia vivencial de la harina y el agua, hacíamos como un solo proceso que englobaba las tres encarnaciones anteriores de la Tierra y la Tierra misma ya, y los cuerpos constitutivos del ser humano. Mm, pero claro, en esta ocasión me gustaría trabajarlo más también como se trabaja en el trasfondo aquí de la ciencia oculta, que es que en cada una de las etapas, además, intervienen todos los seres espirituales, es decir, todas las fuerzas, desde los espíritus de la voluntad hasta los espíritus de la vida, los ángeles, en esas tres jerarquías, están trabajando siempre. Tendríamos que pensar para lo que ya habéis hecho la experiencia, que podemos ver esa experiencia de hacer pan y es un apunte para que lo vayáis siguiendo en vuestra mente. Desde en la perspectiva del panadero, que es la que hemos hecho nosotros anteriormente, que es el coger harina, coger agua, hacer la masa, darle forma, hornearla y que eso saliera la hogaza de pan. Pero podemos también, y ya intervienen todas las fuerzas que realizan un proceso de creación, pero también podemos verla desde el punto de vista de el cocinero que recoge esa hogaza y con ella realiza un plato específico. Ahí también van a intervenir todos esos procesos de la voluntad, del conocimiento, del movimiento, de la forma, de la personalidad, del, del fuego y de la vida, ¿no? También en esa parte más hacia la cosa terminada para que ya un ser humano lo disfrute a nivel culinario, ¿no? Como si esa hogaza de pan fuera una materia prima para otro proceso posterior donde se recoge lo que estaba finalizado en una etapa, se lleva a un nivel superior y se finaliza, ¿vale? Pero también podemos fijarnos en otra etapa anterior, no la de el panadero que ha recogido la semilla y la ha molido. Ahí conocemos que es el panadero. En la otra que os acabo de decir conocemos que es el cocinero. Pero, ¿y en la etapa anterior de la semilla? ¿Quién es? El, ¿Quién es el creador? ¿Cuál es el proceso? Ahí ya no llegamos. La semilla material la tenemos, está terminada. La recogemos y la elevamos a un nivel superior, moliéndola, añadiéndole agua, amasándola. Somos el panadero. Pero, ¿y el creador de la semilla? ¿Y qué fuerzas hay en la semilla y qué proceso lleva esa semilla? Pues eso precisamente son las encarnaciones, lo han propiciado las encarnaciones anteriores de nuestra tierra. Han propiciado el que exista un algo material, el que exista un algo de vida, el que exista un algo de sustancialidad, eh, en este caso no hay anímica, pero bueno, podríamos definir algo todavía más superior para que llegue a nosotros algo que está finalizado y que tiene un creador que desconocemos, pero que podemos suponer que está oculto y es más parecido a la divinidad que a un ser del mundo material, ¿verdad? No solo quería dar ese apunte para que lo tengáis en cuenta ahora a medida que vamos leyendo cómo podemos ir nosotros también a etapas anteriores para descubrir misterios y también a etapas posteriores para explicarnos esos misterios. Desde la experiencia de lo que sí podemos vivenciar, un segundo.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Habíais reparado en esto? ¿Os sirve como un punto de nueva exploración? No he entendido muy bien, eh, José Luis. Pretendías como a través de crear algo, ¿no? Por ejemplo, como un pan, ¿no? Entrar en esa eh, esencia de lo que es que las cosas se cambien, ¿no? Se formen cosas nuevas. Sí, bueno, cuando ya veas la propuesta en vídeo de otras sesiones de años anteriores, te darás cuenta de que utilizamos, bueno, la elaboración a través de la harina, la semilla molida y el agua, hacer una creación donde vamos descubriendo todas las fuerzas que tienen que ver con lo que son los seres espirituales, que sustituyen esa fuerza por una denominación tradicional. Entonces, desde ahí también descubrir otros mundos, que es el, el Vale. posterior y el anterior, el de la semilla y el de qué se hace luego con esa creación una vez que sale del horno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir empezando ya con la lectura. Un segundo que la preparo. Vale. Bien. El título original es La evolución del mundo y el hombre, el título según las traducciones. Yo he incluido una serie de epígrafes diferentes, como veis en medio. Esta sería una primera parte que le vamos a llamar la protohistoria, es decir, anterior a lo que es la historiología conocida de la génesis del mundo y de la Tierra a través de las evidencias que ha podido tener la ciencia historiológica a través de los restos y sus investigaciones empíricas materialistas. Aquí, como veis, tenemos 18 cuestiones, nada menos. Es bastante largo todo el tema. Tenemos que ir a nivel de lectura y de cuestión un poquito más rápido. Después, como veis aquí a la izquierda, tenemos la siguiente, que sería la segunda parte, que sería la Tierra. En esa protohistoria hemos llegado hasta finalmente ya está la Tierra creada y comienza la propia historia de la Tierra. Por eso sería la historia realmente. Bueno, la Tierra. ¿Cómo se genera la Tierra? Es verdad, sí, señores. Es primero la gestación de la Tierra. Por eso lo diferencié de lo que es luego la historia de las distintas épocas culturales de la Tierra que han acompañado al ser humano en su evolución anímico-espiritual también. Esas son las tres etapas. Bueno, pues empezamos por la 4.1. Hoy había hasta 5 que había propuesto, no son muy largas. En principio, ¿por qué estudiar la evolución del mundo y del hombre como ciencia espiritual? Sería la propuesta. Es decir, ¿por qué estudiar esto que se sale de lo común? Que normalmente las personas no se preguntan y si se lo preguntan, la ciencia le da una explicación muy genérica y muy inalcanzable para el entendimiento. Pero aún así
lo hablan ex cátedra, ¿no? El Big Bang, de repente, ¡guau! Varita mágica y aparece por una explosión este mundo, ¿no? Bien, hay evidencia y Rudolf Steiner aquí nos va a poner en una situación anímica a través de lo que él va experimentando, porque todo esto él lo ha experimentado como vivencia en la crónica de la Caixa, donde están almacenados todo lo que eh, todos los sucesos a nivel espiritual que han sucedido en la historia de nuestra evolución y, y solo con esa explicación ya podemos empezar a desarrollar un sentido superior con el que luego seamos capaces por nosotros mismos de seguir esta misma línea de investigación de una manera más activa. Así que empecemos. Nos dice que la entidad del hombre y la formación de sus cuerpos constitutivos se hallan en las más variadas relaciones con todo el universo. Mediante el estudio del desarrollo de este proceso se penetra en los misterios más profundos de la humanidad. La ciencia material da cuenta de estados en la existencia terrestre, dentro de los cuales el hombre en su forma actual no existía todavía en nuestro planeta. Esta ciencia llega a la conclusión de que existe una conexión entre la evolución del hombre y su planeta, la Tierra. La investigación de la ciencia espiritual va más allá y se retrotrae hasta un momento de un pasado remoto, en que el ser espiritual del hombre se adentró por primera vez en una vida exterior, tal como la concebimos hoy. Es decir, hay un momento determinado en el que nuestro ser espiritual penetra en el vehículo corporal que le hace poder tener una vida a través de los sentidos exteriores. Ahí hay un momento cumbre. Nos sigue diciendo que fue en esa primera encarnación terrenal cuando el yo comenzó a desplegar su actividad dentro de los cuerpos astral, vital y físico, llevando luego consigo los frutos de esta actividad a la vida siguiente. Es decir, en nuestra tierra es cuando se incorpora lo que llamamos el yo inferior o el yo terrenal, que por otro lado es el que va trabajando esos cuerpos que ya nos fueron y nos vinieron dados, y es ahí el inicio de esa evidencia de que ha tenido que haber una evolución sin nuestra propia conciencia del yo que nos haya preparado ese cuerpo físico, ese cuerpo vital y ese cuerpo astral, para que en esta tierra, a través del yo, nosotros ya de manera consciente prosigamos con elevarlos a un nivel superior a través de una encarnación tras otra, a través de los frutos que en cada vida, como hemos trabajado ya en este mismo texto anteriormente, pues se trabajan entre la muerte y un nuevo nacimiento y vienen como capacidades en la vida siguiente. Entonces, aquí cabe preguntarse, y es el origen de este capítulo, ¿quién, cómo, cuándo, dónde apareció, se preparó y se desarrolló ese cuerpo físico, ese cuerpo vital y ese cuerpo astral sin nuestra intervención? ¿Y quién tuvo que actuar para que eso fuera posible? Si el ser que hoy está en mí no ha intervenido para ello. Entonces, anteriormente, incluso los tres cuerpos, nos dice, habían evolucionado sin un yo humano hasta el grado de desarrollo que les permitió darle cabida. Bueno, facilito, ¿verdad? En principio, a ver, ya hemos estudiado y Steiner nos lo ha presentado como casi inevitable que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, incluso
en el alma también sus partes, incluso el cuerpo espiritual también. Y en ese proceso que ya hemos estudiado, ahora es lo que nos justifica preguntarnos, oye, pero, como estábamos hablando de la semilla, ¿no? Oye, yo soy panadero y a mí me llega la semilla y la muelo, pero ¿y quién ha hecho la semilla? ¿Quién ha hecho la semilla del ser humano? O sea, la pregunta es como inmediata, ¿verdad? Es muy fácil, ¿no? Así que seguimos. Rosa, tú bien, ¿no? Esto es Barrio Sésamo todavía, ¿no? Eh, estoy, Sí, estoy con altavoz. Sí, a ver, es muy nuevo y claro, entiendo lo que entiendo, pero lo siento. Eso es lo más increíble que de que lo no, siento. bien. Es como que si mi alma lo entendiera sin que mi mente lo pueda entender. Si voy a la mente, mm, lo dejo, porque claro, evidentemente no Mm, me llega, no está tan abierta. Pero sí que cuando veo ejemplos, por ejemplo, de que he pasado en mi vida de un proyecto, ¿no? De un proyecto creativo, sí que me doy cuenta que a veces yo decía, esto viene de algún lugar, esta idea, porque no viene de mi mente. Y eso lo digo, sin, o sea, lo decía pero sin tener ningún conocimiento, ¿no? ¿De dónde me viene esta inspiración? Porque eso no ha salido de mi mente. Y eso lo decía mucho. Y ahora, cuando leo, cuando en las sesiones, digo, claro, es que viene de ese lugar, ¿no? O sea, me ayuda un poco a entender esos procesos que no era consciente. ujú, bien. Pero sigo, o sea, pero tampoco lo podría explicar así tan con los procesos y eso, pero sí que el otro día con las jerarquías y eso, o sea, acabo las sesiones y después me llega información, ¿no? Me sale el vídeo del Mele que me vuelve a hablar de las jerarquías cuando en la sesión hemos estado hablando de eso, ¿no? Entonces yo voy viendo que conforme vas despertando, más sincronicidades, o sea, estás como más alerta. Mira, esto ocurre porque aquí no sé qué, no sé cuánto. Empiezas a relacionar cosas y eso me encanta. Ujú. Pues sí, qué bien. La, una persona que todavía no, como Rosa, que todavía no ha transitado por este libro, pero que tiene las condiciones iniciales para que en su alma, para que todo el conocimiento que nos va a aportar este capítulo te sacie, pero eso desde la vivencia. Mm. Bueno, pues venga, si queréis vamos avanzando y bueno, mientras más rápido vayamos mejor, pero siempre por lo menos hacemos un corte, no tenemos que forzar tampoco comunicar si no tenemos el impulso, pero hacer una pausa, un silencio incluso mirándonos a través de la pantalla, ¿vale? Y si surge algo, pues entonces, venga, como ha surgido ahora, ¿no? Con Rosa, una simple sonrisa, como ya habíamos hecho, también era válida, ¿no? Y después quien quiera compartirlo, fenomenal, y si no, pues seguimos, ¿vale? Bien. La segunda cuestión nos dice cuál es el método, ¿no? También, pero qué método vamos a seguir para poder estudiar aquello que pasó cuando ni tan siquiera estaba yo. ¿Cómo se puede eso estudiar?
donde no hay vestigios arqueológicos, donde no hay nada, ¿cómo se puede estudiar? Le preguntaríamos algo de usted, ¿no? Oiga, ¿y usted de dónde Pi ha sacado esto? Bueno, pues nos dice que la investigación espiritual trata de considerar no solamente los procesos materiales de la evolución de la Tierra, sino sobre todo las causas espirituales que yacen tras lo material. Aquí nos pone en el literal un ejemplo que está muy bien, que es el hecho de alguien que levanta el brazo. La fisiología pues, puede tratar que ese brazo se ha, se ha levantado gracias a un impulso nervioso desde el cerebro que ha actuado a través de los nervios en tensar los músculos X correspondientes y que gracias a la articulación y a tal y tal y tal, pues el brazo se ha levantado, ¿vale? Pero ¿de dónde salió la voluntad de ese ser, la necesidad de levantar el brazo? Ah, ahí hay otra causa, ¿verdad? Pues a eso es a lo que nos vamos a dedicar aquí, a buscar esas causas espirituales de lo que todo lo que existe en nuestro mundo. Entonces nos dice que el investigador espiritual percibe procesos espirituales tras todos los procesos del mundo sensible. Aquí nombramos especialmente a José Ramón. Toda transformación de lo material de nuestro planeta es manifestación de fuerzas espirituales existentes tras ello. Para algún compañero, esto simplemente ha supuesto el mayor de los descubrimientos de su vida, del que ha empezado a tirar de un hilo infinito. Algo tan simple cuando se incorpora profundamente. En la vida de la Tierra llega un momento antes del cual no había materia alguna. En la vida de la Tierra, si vamos a hacer una retrospectiva, historia, prehistoria, esos famosos primates, de ese génesis de un primer ser humano, pero llega un momento que no había nada, donde lo material se ha generado, ¿de dónde se ha podido generar lo material cuando no había nada? ¿Qué era la nada? ¿Le podemos llamar lo espiritual? Bueno, lo no tangible, lo espiritual, lo oculto, sí. Anteriormente a este momento, solo existía el espíritu que más tarde se condensó en parte para dar origen a la materia, en parte, porque la materia también está dotada de espíritu, no por otra cosa. Nuestro planeta ha surgido de una entidad cósmica espiritual y todo lo material relacionado con él es una condensación de lo espiritual unido antes a él. Pero el espíritu continúa siendo el principio rector y soberano durante todo el periodo material de la evolución. El método materialista de observación no llega a conocer el elemento espiritual precedente, al igual que tampoco conoce el que, invisible, sigue operando siempre tras la materia. Y estarán ahora diciendo los nuevos, pero bueno, tanto bombo con que este capítulo, ciencia ficción,
que no íbamos a entender nada y esto parece Barrio Sésamo, ¿verdad, Pepe? Tú ya estás de vuelta de todo esto. Uf, Pepe desapareció. Se fue nombrado y desapareció. ¿Será José Antonio que lo hemos leído ya tantas veces que nos parece Barrio Sesamesco o, o que estamos al principio del principio? Bueno, estamos al principio, claro. O sea que Yo creo promete. que, yo creo que ahora mismo sí se entiende. Aunque al hilo de, yo hoy no he leído el capítulo, estoy leyendo ahora con vosotros la síntesis, ¿no? Y al hilo de, por ejemplo, de lo que comentáis, por ejemplo, en una de las frases, ¿no? De que anteriormente a este momento solo existía el espíritu, que más tarde se condensó en parte para dar origen a la materia. Ya en una charla, Mariano Casané habla de la materia en su origen como una palabra que viene de la palabra mater, eh, que puede significar madre y que es lo que hace que fecundada por el espíritu aparezca el hijo cuando es espiritualizada. Es como que, digamos que una materia fértil para fecundarse da como resultado el hijo, que es la realidad que nos llega. Ujú, Eso hay una conferencia que dio Mariano en un canal por ahí y que la verdad es que explicó en 10 minutos una pila de cosas súper, súper interesante como siempre. Pero ese concepto de materia espiritualizada y como padre, madre, hijo, ¿no? Es como materia la madre, el padre el espíritu y ahí el hijo, la realidad que se nos presenta al mundo sensible, ¿no? ujú. Y bueno, está Muy bien. interesante. Está interesante, ¿no? Aquí prácticamente en esta síntesis lo que nos viene a decir un poco eso, ¿no? Que, porque después también nos indica justamente bueno, que nuestro planeta viene de haber sido también antes algo de distinto de lo que conocemos, ¿no? Pero es que cuando te pones a investigar, y yo en su momento creo que ya os subí vídeos al grupo en relación, no sé si era de Hazte un español o algo así, que vi unos cuantos vídeos de un canal de por ahí y que hacía un recorrido la historia de la Tierra antes de, o sea, anteriormente a lo que se conoce incluso y esos momentos de calor, de fuego, de cuando fue todo, no sé, a mí yo vi vídeos por ahí donde desde un punto de vista geológico, tienen mucho sentido muchas cosas de las que se explican después posteriormente aquí, ¿eh? Cada Sí, vez hay más cosas. De hecho, cuando tú antes iba a decirlo, hay un libro, cuando tú antes en la anterior hablabas, ¿no? Hay un libro que editó Emilio Carrillo el año pasado, el otro, que se llama El universo según la astrofísica y la espiritualidad, y es también majestuoso, porque es como darle forma a través de la astrofísica justamente a la creación del universo, ¿no? A todo lo que hay ahí, a esa vibración primigenia del vacío, ¿no? Y cómo de ahí realmente aparece esa primera vibración, ¿no? Bueno, ya está muy chulo, ¿no? Desde otro punto de vista, ujú, pero muy enlazado también con el capítulo primero de Juan, ¿no? Al principio fue el verbo y el verbo se hizo carne, ¿no? Todo aquello, ¿no? Que eso, esa primera vibración, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Me muy callo, bien. me callo. No, no, muy bien. Muchas gracias por la ampliación. Bueno, pues irremediablemente vamos a la tercera cuestión. Vamos cogiendo carrerilla. ¿Dónde podemos encontrar los datos ¿dónde? Sobre la protohistoria de nuestra Tierra?
Cuando un ser evoluciona en una existencia física, lo material se desintegra con su muerte corporal. Pero las energías espirituales que hicieron surgir a ese ser dejaron impresas sus huellas en el fundamento espiritual del mundo, en un grandioso panorama espiritual en el que se hallan registrados todos sus procesos. Son llamados registros acásicos. Uno de los mejores medios para llegar a la percepción directa de estas regiones es la reflexión sobre lo que sustenta el conocimiento suprasensible. Las investigaciones en los dominios suprasensibles solo pueden llevarse a cabo por medio de la percepción espiritual y, por lo tanto, en lo que se refiere a la protohistoria de la Tierra, solo mediante la lectura de los mencionados registros acásicos. Siguiendo retrospectivamente mediante la investigación científico-espiritual la evolución de la Tierra, llegamos a una etapa en la que la condición de nuestro planeta era puramente espiritual. Siguiendo retrospectivamente mediante la investigación científico-espiritual, es decir, mediante la capacidad de leer los registros acásicos. La evolución de la Tierra, llegamos entonces a una etapa en la que la condición de nuestro planeta era puramente espiritual. En la clase, Eso significa que no era material. exacto. Es que ahí está la clave. Ahí hay una clave súper importante, que es que en algún momento esta tierra no fue material. Pero de la misma forma, y nos da norte cuando leemos un montón de cosas después en el grupo de estudio ampliado, de hacia dónde vamos, de hacia la sexta época y la séptima época, en evolución, como se supone que vamos a avanzar álmicamente, cómo va a haber un corte y cómo va a haber almas que pasarán, almas que no pasarán, y cómo realmente va a haber un removimiento grande en cierto momento de la quinta a la sexta época cultural, incluso ya aquí en la Tierra, eh, nos da norte de que la Tierra tiene que cambiar. Eso también Emilio lo dice en muchas de sus charlas. Aquí va a haber un cambio vibracional en la Tierra y va a haber un cambio vibracional en la Tierra que la Tierra va a cambiar. Lo que no, a lo mejor somos capaces de imaginarnos cómo, pero es que se va a espiritualizar de nuevo. Realmente en la parábola que vemos, donde nos dicen que lo acabamos de estudiar en la GA15, que pasaremos, estamos ahora en un momento en el que estamos a nivel de Egipto, ¿vale? Pero subiremos a Persia y subiremos a la India, ¿vale? Pues eso son cambios de frecuencias vibracionales que se van a producir y son cambios de frecuencias vibracionales que nosotros podemos percibir incluso en nosotros mismos. Claro, claro. Imagínate en esa parábola que tú al final, aquí, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, que se supone que es la última, vamos a imaginarnos que hubiera una octava, aunque esa octava será la primera de otro ciclo. Pero esa octava, en el otro lado de la parábola, más arriba de la India, que había lo que estamos estudiando ahora, pura espiritualidad, Claro. ¿no es verdad? Es decir, el fin o sea, de alguna manera sería como el fin de esta jerarquía humana, con todo lo rezagado y con todas las cosas y todas las mierdas que se hayan quedado en el camino, porque igual que hay dominaciones que se quedaron rezagadas, igual que hubo todas las jerarquías realmente están evolucionando. Eso ya lo hemos visto también en otros momentos. Todos los seres realmente evolucionan. De hecho, en Teosofía, una frase que repite muchísimo Mariano, dice de Teosofía el yo adopta su esencia y su significado de aquello con lo que se une. Y eso pasa para todos los seres, para todos los yoes. Y yoes tienen todos. Ujú, Yoes tienen todos. O sea, los arcángeles, los ángeles, lo otro, todos. El yo está en todos lados. ujú, Lo que no tienen es el etérico, no el físico, el astral, esos son los que le faltan, los cuerpos constitutivos bajos, pero los cuerpos altos los tienen todos. ujú. Sí.
Y los seres espirituales, tal como aquí nos va a contar ahora después, tienen incluso, le faltan los inferiores, pero siguen teniendo siete, tienen uno más allá del hombre espíritu. Claro. Ya, pero algunos jerarquías espirituales sí tienen cuerpo etérico Sí, etérico y Sí, astral. No llegan a tener el y físico, astral. otras no llegan a tener el etérico y tienen el cuerpo, o sea, el manas, el buddhi y el atma, el cuerpo, el yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu, y por encima de ese hombre espíritu, el que no tiene el cuerpo físico, tiene otro más allá, más alto. La jerarquía espiritual que no tiene ni el físico ni el vital, es decir, que se queda en el astral, tiene, además del hombre espíritu y ese otro que no le ponemos nombre superior, otro escalón más. Y siguen configurando siete, pero en estados superiores. mm, Nosotros cuando desaparezcamos de la tierra física y la tierra física se haya espiritualizado y nosotros hayamos alcanzado también la condición espiritual de hombre espíritu, perderemos el cuerpo físico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que habremos desarrollado un cuerpo superior. ¿Qué es lo que seremos? Una jerarquía espiritual que no tiene físico. La jerarquía espiritual del ser humano, de la libertad y del amor, que además de por no tener cuerpo físico y haber acabado y desarrollado el cuerpo el espiritual del hombre espíritu, además tiene ya, y entonces por el hecho de tener este otro más y no tener este otro menos, ya somos jerarquía espiritual, que estamos preparados para ayudar a la evolución de otra humanidad. Ahí nos hemos metido en una investigación más allá de los límites que tocaban, pero bueno, se va abriendo. Fíjate, en la película esta del Interestelar habla de, oye, pero es que nosotros conocemos las tres dimensiones, incluso la cuarta, el tiempo. El tiempo no lo podemos manejar, pero es que hay otros seres y ellos en esta película como que tienen evidencia de ellos que no solo tienen nuestras tres capacidades de moverse en las tres dimensiones, sino y de moverse en el tiempo porque tienen una dimensión más allá de la del tiempo. Entonces la del tiempo ya ellos también la pueden manejar, no como nosotros, que no tenemos control sobre ella. Y igual mmm, podríamos ampliar de la quinta dimensión a la sexta y a una séptima, etcétera. Es un concepto muy parecido también a lo que aquí se explica a través de las jerarquías espirituales. Lo que pasa es que desde una visión muy materializada sobre dimensiones eh, físicas basadas en campos vibracionales, porque no sale de ahí. claro, la película esa de Interestelar, antes no te quise interrumpir, pero esa película en todos los posts que yo he visto sobre películas espirituales, esa está aconsejada por todos. Ujú, Pero porque tiene un carácter, a ver, tiene un carácter, como tú dices, más de tipo material y al mismo tiempo te da una visión, porque se parece un poco a como cuando tú tiras una gota en un lago y empiezan esos círculos concéntricos a expandirse, ¿no? Y aparecen toda esa vibración que se expande. Pero es ujú, que algo así es lo que sucede también, y de hecho, cuando en la GA 110 se explica cómo las jerarquías espirituales crean todo esto, ¿vale? Se basan de alguna manera en eso. Porque la teoría de Laplace, que es ujú. otra teoría digamos, distinta a las que nos han explicado de creación de aparición de todos los planetas y todo el tema, está basada un poco en eso, en la piedra, en esa expansión vibratoria a través de la cual van apareciendo todas las esferas espirituales que después se convierten en materiales. Es decir, Saturno ahora mismo, pues sí, Saturno es el planeta Saturno, pero a lo mejor no tiene nada que ver.
Bueno, por ahí, yo eso no es una pregunta que todavía tengo ahí en el aire, pero hay momentos donde se nos dice en los textos de Steiner que ese Saturno del que habla él al principio, el antiguo Saturno, pues que esa palabra no está elegida al azar, ¿no? Que de alguna manera tiene algo que ver, yo no lo sé, pero tiene algo que ver con el Saturno de ahora. El Saturno de ahora es un Saturno material, pero también fue un Saturno espiritual, que es ese antiguo Saturno del que nos habla aquí un poco menos que dentro de poco. Es que tenemos que verlo todo con esa visión de que la materia se espiritualiza. Nosotros ahora mismo estamos un poco en el camino de vuelta, pero antes ha sido de otra forma. Antes ha sido espíritu y el espíritu se ha condensado, como nos ha dicho en la 4.2, se ha condensado hasta crearse la materia. Ahora estamos al revés, estamos viendo cómo a través de toda esa condensación tenemos el espíritu detrás de todas las cosas. Es el camino, estamos en el camino de vuelta. Ujú. En el Akasha se puede leer cómo nuestra Tierra ha pasado por 3 etapas planetarias anteriores, separadas por estados intermedios de espiritualización, con la peculiaridad de que el elemento físico era más sutil cuanto más remoto. En la observación íntegra de lo actual, que incluye también lo espiritual, se han conservado los estados evolutivos del pasado, al lado de los escalones de la existencia que han progresado hasta la perfección del momento actual. Todo lo que sale al encuentro del hombre puede tornarse luminoso y comprensible a cada paso, si él proyecta sobre los procesos manifiestos la luz que le facilita la ciencia oculta. Bien, ya nos ha introducido que antes de nuestra Tierra hay 3 estados anteriores. Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué estados de la evolución de la Tierra preceden al hombre y a su mundo actual? El antepasado del hombre alcanzó cierto estado de madurez de sus 3 miembros constitutivos durante la incorporación planetaria anterior. El antepasado del hombre alcanzó cierto estado de madurez de sus 3 miembros constitutivos durante la incorporación planetaria anterior. O sea, antes de nuestro estado de la Tierra, en la que ya aparece el ser humano con sus 3 cuerpos inferiores, como dijimos antes, elaborados sin su intervención, físico, etérico, vital y astral, estos miembros constitutivos habían sido perfeccionados en otro lugar que no era la Tierra, como la conocemos. Este estado culminó en una espiritualización y luego en el nacimiento de un nuevo estado planetario físico, igual que el nacimiento de un ser en una encarnación sucesiva. Tú tienes una vida en la que has perfeccionado todo tu ser, mueres, desaparece lo físico, lo espiritual se perfecciona entre la muerte y el nuevo nacimiento y vuelve a incorporarse después de ese proceso, incluso en un estado superior, gracias a la experiencia de la encarnación anterior y al trabajo espiritual entre una muerte y un nuevo nacimiento, existe una elevación del estado y vuelve de nuevo a incorporarse en un nivel superior para partir de ese nivel superior a engendrar nuevas situaciones de perfeccionamiento que volverán a dormir, volverán a engrosar sus capacidades y volverá. O sea,
igual que el ser humano tiene sus encarnaciones en procesos de esta índole, igual la Tierra. Por eso Rudolf Steiner le llama encarnaciones anteriores de la Tierra, porque es idéntico al proceso de encarnación de todo ser. Y la Tierra es un ser en esta concepción, claro. Este estado culminó en una espiritualización y luego en el nacimiento de un nuevo estado planetario físico, esto es, el de nuestra Tierra, que entonces ya contenía como gérmenes los antepasados del hombre maduros para la nueva etapa. En la incorporación planetaria actual, estos antepasados ya poseían 3 de los 4 miembros constitutivos humanos actuales: el cuerpo físico, el cuerpo etéreo y el astral, que sin posesión de un yo, que sin un yo, ya llevaron a cierta perfección los otros 3 miembros. Así, en ese momento se podía llevar todavía más lejos el desarrollo de aquellos gérmenes, capacitándolos para recibir el yo. Y así entramos en la segunda fase del ciclo terrestre, la que corresponde al despliegue del yo en los cuerpos físico, etéreo y astral. Es decir, de aquel estado que todavía no le hemos puesto nombre, que llega por fin a desplegarse nuestra Tierra y desplegarse el germen del ser humano con sus 3 cuerpos físico, etéreo, astral, primero tiene que darse un proceso en el que se lleven a un nivel tal que pueda encarnar un yo, primera etapa de la Tierra. Y una vez que en esos 3 cuerpos ha encarnado el yo, a través de ese yo, segunda etapa de la Tierra, ese yo vaya perfeccionando esos 3 cuerpos, que es el periodo en el que estamos ahora, en el que tienen que ver las sucesivas etapas evolutivas ya de la Tierra, desde aquella primigenia que se supone o que se llama la hiperbórea, en donde penetró por primera vez el espíritu de nuestro ser, de algunos seres humanos espirituales, no todos a la vez, en cuerpos físicos materiales ya preparados para trabajar. En algunos, porque ya veremos que esto tiene su complicación, no todos aceptaron. Bueno, esto se va a ir configurando de una manera muy, muy orgánica. El hombre también había vivido procesos de ascenso en las incorporaciones planetarias anteriores. Si nos remontamos en el curso de su evolución hasta el pasado más remoto, captamos más claramente la constitución actual del ser humano. En la terminología de la investigación suprasensible podemos dar el nombre de antiguo Saturno a la primera incorporación planetaria, antiguo Sol a la segunda y antigua Luna a la tercera, y el de la Tierra a la propiamente a la cuarta y actual incorporación. Y nos dice expresamente en el literal que no debemos de hacernos a la idea de que nos estamos refiriendo a los planetas del sistema solar, sino a una manera de hablar de unos estados de nuestra Tierra anteriores al actual, que hay una cierta eh, correlación y por eso se le ha puesto estos nombres, pero que no nos representemos los planetas físicos del sistema. Bueno, creo que está aquí el párrafo donde lo dice. Estas denominaciones no deberían relacionarse con las similares que se emplean para los cuerpos celestes de nuestro actual sistema planetario, Saturno, Sol, Luna. Aquí no son sino nombres para formas prepetéritas de la propia Tierra. Existen relaciones de la evolución humana con los cuerpos celestes que coexisten hoy con la Tierra actual y que evolucionan igualmente, que justifican la coincidente denominación con los antiguos estados planetarios. No me acordaba que también había incluido yo, pues eso lo había dicho de mi propia
memoria. Bueno, bien, ¿no? Rosa, te tomamos como medida para ser la primera, la primera vez que estás tú inmersa en este texto. Te miro a ti especialmente para ver cómo lo llevas, para que seas el impulso de profundizar en algún aspecto que le va a venir bien a los que lo vean luego en diferido, etcétera, etcétera. No te preocupes, si no lo puedes decir por signos. Te veo ahí tan cómoda, echadita, Es que estoy muy cómoda. ahí echadita al fresco. Estoy Tú, al tú me fresco haces y así bien o y ya yo está. para mí es como una meditación ahora mismo, ¿sabes? Te escucho leer, estoy aquí presente y es como si estuviera en una meditación, te lo juro. Ujú. Es un estado súper bonito, pero no puedo explicar muchas cosas. No, no, bien, con que por ahora bien, está Sí, sentadita. no, estoy súper bien, ¿eh? Aunque me veas así, yo... Es que además me encanta estar en, en modo presente, escuchando, porque claro, como es el principio, no puedo opinar ni argumentar muchas cosas, sino prefiero estar aquí escuchándoos, que es un placer. Muy Cuando bien. llegue el momento que pueda compartir, ya os lo diré. Bueno, pues por ahora tenemos ya todos los elementos. Una justificación de que hubo un momento en que lo que hoy conocemos no existía, ni lo que pisamos, ni nosotros mismos, que debió de ser espiritual, porque no había nada material, que ha habido distintos estados, que Rudolstein ha visto en, en un lugar donde se registra todos los sucesos espirituales, que eran tres estados, y que él le ha puesto los nombres por orden del más alejado y más espiritualizado, de antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, y que después de la antigua Luna, nuestra Tierra. Y que estos estados normalmente también pues tienen un proceso como cualquier encarnación, de que aparece algo nuevo de lo espiritual que ha evolucionado antes de llegar, que una vez que llega evoluciona un poquito más y que una vez que evoluciona vuelve a desaparecer para volver a engendrar algo nuevo en otra encarnación. Y así Saturno, Sol, Luna, incluso la Tierra. Siempre como dos periodos. Uno de lo que llega y se asienta, como el niño que nace no estaba. Y de repente no estaba, pero llega un niño, un recién nacido. Y no es un cacho carne que no sepa nada ni sea capaz. No, es algo maravilloso. Es algo que tiene una semilla que él va desarrollando en sus tres primeros septenios para que luego de repente, a lo largo del resto de su vida, amplíe y, y tenga un proceso de evolución de aquello que es evidente que ya traía de antes de nacer. Pues igual, ¿vale? Hay una película que me recomendaron también, tú que eres peliculero, José Antonio, no sé yo si será. ¿Cómo era? Se me ha ido, ahora que le iba a decir. Mm, Origen. Es también digna de... Sí. Eh, sí, Ujú. No. Sí, sí, a mí esa película me parece también, de verdad que sí, ¿no? Sí. De Leonardo DiCaprio, ¿verdad? sí, De Ahora alguien que pues puede... una de las mejores películas que he visto también de ciencia ficción, Ujú. ¿no?
sí. Y además, es parecido a lo que pasa con Matrix y todo eso, ¿no? Que, Ujú. bueno, y como ellos están, ahora mismo ya no me acuerdo, no me importaría verlo otra vez, ¿no? Al final No, no, haremos el Cineforum antroposófico, ¿eh? sí, sería Estaría bien Sí. quedar el dominguito con las palomitas y ver todo. Aquí, yo lo he propuesto alguna vez, pero nunca hemos llegado a materializarlo, porque aquí ponemos una peli en el Zoom, yo lo he hecho con otras cosas, ¿no? Ah, con otros programas de música, a verlo con más gente. Y tú proyectas uno y lo ve todo el mundo a la vez, y estamos aquí, podemos pararlo y comentar, y ¿sabes? Mm, sí, sería una actividad bonita. Sería genial. ¿Dónde las encontráis estas películas? Estas dos que he citado yo Ah, en Prime, en Amazon ah, Prime. vale. Y Yo lo he Origen visto, también está en Netflix y en Prime. Sí. O Es sea, que si hablo claro, no de tengo. Cineforum, da igual, siempre alguien va a tener una de estas plataformas o la va a tener pirateada y la podemos Vale, todos ver y grabar además, porque si lo hacemos a través de Zoom y lo estamos grabando, encima también sí, la tenemos ya grabada. pues estaría muy bien. Ujú. Pues venga, y proponiendo película y día. Cine de verano. qué guay. Bueno, esta que estamos, bueno, la de Interestelar la acabas de ver tú, pero esta que estamos nombrando, Pero la de yo soy de Origen. los que las películas que me gustan las veo dos o tres veces y seguidas. Yo cuando joven salía, o sea, me quedaba sentado y seguía la siguiente. A mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción antiguas, como Mundo Feliz de Aldous Aldous Huxley. Huxley. Sí. Vamos, la novela era de él, ¿no? Pero la película, la adaptación al cine, ¿no? Y Mm, otra de Fahrenheit, no me acuerdo cómo se llama. Cero, 451. eso, Fahrenheit 451. 451, porque esas películas mm, o sea, son muy antiguas, pero son tan actuales en la vida que estamos viviendo hoy día. O ujú, Sí. sea, Claro, porque que son situaciones bueno, distópicas. pero es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. En una de ellas yo decía, es imposible que podamos estar hablando con personas en el mundo, o sea, hace mucho tiempo. O claro. sea, que estemos hablando en el presente, ¿no? Con personas de otras. Me parecía totalmente fantástico y lo estamos haciendo nosotros. Ujú, sí, sí, De sí. Y verdad, ahí esas cosas tienen, vamos, me encantan por eso, vamos, las antiguas, porque tienen mucho que ver con lo que vivimos hoy día. Que está, que hay que darse cuenta que estos que hacen este tipo de películas también tienen una inspiración especial, que les viene de no sé dónde, de ese sitio que no sabemos todavía. Eso, no, de verdad. es que ahí está la saga del Señor de los Anillos, la saga de la Guerra de la Galaxia, pero están también la saga de los Juegos del Hambre, por ejemplo, como novelas distópicas, la de Divergente, la saga de Divergente, Divergente, Insurgente, Leal, que son las tres libros que hay también. Esos son todo eso son mundos distópicos, mundos de ficción, pero que, escúchame, igual que las de Indiana Jones o las de las Crónicas de Narnia y Harry Potter, en fin, es Mm, que hay para aburrirse. Mm, Pero de mm, hecho, ahí hay mucho contenido. En la primera de las Crónicas de Narnia es una especie, a través del león, hay quien comenta por ahí que de alguna manera el león simboliza a Cristo sí, en el sí, momento Sí. final de la película. O sea, el león es. hay mucho, o sea, es que es lo que muchas veces al final nos vienen diciendo. Eso son, pues, otra manera, yo cada vez lo veo más como la manera moderna de explicarnos los mitos y las leyendas antiguas. Lo que pasa que, claro,
no es lo mismo leerlo que te ofrezcan las imágenes, que eso lo decía Rufo García en uno de sus cursos, lo decía. El hecho de que te estén ofreciendo las imágenes te están limitándote la voluntad imaginativa que tú tienes que ejercer. Exacto. Esa es la gran diferencia del cine. Pero bueno, como tantas otras cosas, pero Sí, no hay que desmerecerlo, no hay que desmerecerlo. Yo muchas veces, antes, nosotros con los niños, de alguna manera, porque estamos en el mundo en el que estamos y es inevitable, que es que están con el ansia de poner la tele, de poner, nosotros no tenemos cable de antena, pero sí tenemos la plataforma, entonces a través de eso sí intentamos dirigirlo hacia películas que les vaya creando ahí ese, bueno, ese sustituto, ese egregor sustituto que hay ahí, porque es inevitable. Pero ante la posibilidad de que vean tonterías o porquerías que también las ven, porque es inevitable, pues bueno, pues intentamos decirle, oye, ¿habéis visto esta película? ¿Habéis visto? Pues poner esta película, pues poner esta película, no sé cuánto. Entonces, bueno, las crónicas de Narnia las vimos hace relativamente poco con ellos. mm, Avatar es otra también. Avatar, Abat- las dos de Avatar son impresionantes también. A mí me encantan. De hecho, una en el mundo de la tierra y otra en el mundo del agua, ¿eh? Muy significativo. sí, sí. Que la segunda, al final tú dices la historia es la misma, pues igual que la de los dinosaurios. De los dinosaurios hay 7, 8 películas y todas son lo mismo. Dinosaurios comiéndose a humanos. Bueno, ¿Y la ya está. brújula dorada la han visto tus niños? La brújula dorada no me suena a mí. Tendría que Pues preguntar a Amanda, apúntatelo, apúntatelo. De Mm, hecho, sale, cada ser humano tiene un animalito con él, que es como el carácter de su astral. sí. Ujú. Pero Pues es también, tiene un Los sentido, animales de poder. sí, ¿Cómo? animal de poder, ha dicho Ana. Ah, Niñal de Poder, sí. Sí, un poco relacionado con los chinos, ¿no? Con el formato chino, ¿no? Y no habéis nombrado, por ejemplo, también la mítica y del director hipermítico Stanley Kubrick, 2001, 2001, ¿no? Odisea una del odisea del espacio. espacio, Mm, que curioso cómo empieza. Empieza con la evolución del ser humano en el que están los monos y de repente hay el salto de conciencia cuando entra el ser humano. ¿Y cómo entra? Con una luz, a través de la luz que se refleja en ese monolito. mm. ¿Y de dónde venía esa señal que luego ya en los tiempos modernos? Curiosamente, de Saturno. Sí, sí, es que es lo que ha dicho antes Ana, creo que ha sido, y lo hemos comentado otras veces, que todas esas personas, Tolkien, en sus libros, Peter Jackson después llevándolo al cine, George Lucas con toda la saga de la Guerra de la Galaxia, que salen ahí seres que tú dices que son las avispas esas gigantes que salen en un planeta donde van ahí, hay avispas gigantes, y tú dices, y yo, avispas gigantes, escucha, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Puede haber un planeta donde las avispas sean gigantes y haya gusanos que no sé. Bueno, de hecho, hace poco también comparaban, nos salía en un post súper interesante de Instagram, la comparación de la moral entre Dune y Juego de Tronos, esas dos morales, y El Señor de los Anillos. La moralidad de Juego de Tronos y Dune, no sé si habéis visto la saga de Dune, No, no, yo y, esta saga. y El Señor de los El Anillos. Señor de los Anillos, sí. No, El Señor de los Anillos, a pesar de que hay lucha y de que hay guerra y tal, pero hay un hilo conductor de la moral hacia la evolución en el sentido arquetípico de Cristo, ¿vale? Y las otras dos son más de una moral de ojo por ojo, diente por diente, resumiéndolo mucho. Más del Corán, Bueno, luciférica. bueno, nos estamos yendo. Y yo me voy a ir ya. Os voy a Muy dejar. bien. Bueno,
¿Vaya a Vamos a avanzar ver, mucho más, José Luis? vas con tu permiso, ¿ok? ¿Vaya a avanzar mucho más? Yo creo que no Sí, demasiado, pero bueno, que, lo que veo tú te lo después. tienes, sí, que tú te lo tienes también muy, muy visto. A ver por dónde vamos. Hemos acabado La 4-4 creo. la 4. Yo ya había puesto hasta la 5, así que Bueno, yo pues ya creo está. que sí, que nos Vale, podemos vale. quedar en la 5 o si nos quedamos cortos una más, ¿vale? Bueno, La pues 5 ya es qué esto veo. relación tienen los cuerpos constitutivos del ser humano con los estados planetarios. He subido dos cosillas de Jorge Rodríguez Moreno que tenía yo aquí anotadas en mis apuntes en relación con todo, en la 4-3 o la 4-4 creo que. La subí al Eh, grupo, a repasarla, vale, ¿vale? gracias. Bueno, chaito. Hasta luego. ¿Qué relación tienen los cuerpos constitutivos del ser humano con los estados planetarios que acabamos de ver? O sea, ahora, mm, ¿cómo puedo verificar esta evolución por pura observación? Por la relación de lo que yo soy y ya hemos integrado como cuerpo físico, vital, astral y esos estados que acabamos de introducir para tener en nuestro estudio un punto de referencia, ¿no? Y que le hemos llamado antiguo Saturno, antiguo Sol y antigua Luna. Y ahora con esta relación de esos estados planetarios anteriores con nuestros propios cuerpos constitutivos, pues vamos a tener ya una referencia más fuerte para seguir el estudio. Mirad, dice, de los 4 miembros constitutivos actuales de la entidad humana, el cuerpo físico es el más antiguo. Es también, pues, el que ha alcanzado la mayor perfección, el cuerpo físico. En el estado planetario de antiguo Saturno, el cuerpo físico pasaba por el primer grado de su evolución, sin que se hayan incorporados a él ningún cuerpo etérico ni ningún cuerpo astral. Es decir, en ese más pretérito y espiritualizado estado planetario de antiguo Saturno, lo primero que surgió, cuerpo físico. Lo que, bueno, la semilla del cuerpo físico. Lo que en Saturno había devenido en cuerpo físico, no nos imaginemos nuestro cuerpo, sino las energías espirituales que en el futuro también colaborarán en que surja el cuerpo físico como lo conocemos hoy día, con sus órganos, sus sentidos, su diferenciación entre lo interior y lo exterior. Esas mismas fuerzas que nos traen a nacer en cada encarnación son esas antiguas fuerzas de Saturno que se configuraron en ese estado planetario primigenio. Entonces, lo que en Saturno había devenido en cuerpo físico sufre una recapitulación. Es decir, hay un pralaya, hay un momento de que desaparece todo, como la muerte física en la Tierra. Desaparece y hay algo. Hay un sueño cósmico, como nosotros, una evolución, como ya hemos visto en los capítulos anteriores de este libro y en Teosofía. ¿Y qué pasa luego? Para reaparecer de nuevo, igual que en nuestra propia encarnación, para volver a encarnar, partiendo del germen heredado del periodo anterior. Se produce entonces la transformación y elevación del cuerpo físico a un segundo grado de perfeccionamiento, el del antiguo Sol. Es decir, antiguo Saturno se genera esa semilla, esas fuerzas de lo que será en un futuro en la Tierra el cuerpo físico. Desaparece, duerme y vuelve a aparecer transformado en otro estado planetario diferente de la Tierra que le llamamos antiguo Sol. En este segundo estado planetario pudo quedar impregnado de un cuerpo etéreo. En el antiguo Sol, en el siguiente, en el segundo estado planetario, es cuando aparece el primer germen de lo que es el cuerpo vital del ser humano de hoy,
las fuerzas que lo generan, que hacen mover nuestra sangre, nuestro corazón, que hacen tener esa capacidad de que la materia no se desintegre por una magia extraña. Pues fíjate, esa magia venía del mundo espiritual y se dio por primera vez en esta segunda incorporación planetaria de nuestra Tierra, el Sol. Esta sufrió asimismo, el cuerpo vital, la metamorfosis del sueño cósmico, que consistió en una recapitulación, en una metamorfosis, en una, oye, lo que no me sirve lo tiro, lo que me sirve lo amplifico, lo trabajo con la ayuda de otros seres espirituales y el segundo grado de su perfeccionamiento como origen del siguiente, sale el segundo estado como origen del siguiente estado planetario, que es la antigua luna. El antepasado del hombre, habiendo pasado del Sol a la Luna en su evolución, incorporó el cuerpo astral. En ese tercer, Saturno, Sol, ahora en la Luna, Saturno cuerpo físico primera vez, en el Sol segunda vez del cuerpo físico y se incorpora el cuerpo vital por primera vez, en la Luna tercer momento, segundo, perdón, sí, primero, segundo, tercero del cuerpo físico, segundo del cuerpo vital, primero del cuerpo astral, con lo cual se modificó por segunda vez el cuerpo físico que se elevó a un tercer grado de su perfeccionamiento. Finalmente en la Tierra se incorporó el yo al antepasado del hombre. De este modo, el cuerpo físico alcanzó su cuarto grado de perfección, el etéreo el tercero y el astral el segundo, en tanto que el yo quedó solamente en el primer escalón de su desarrollo. En los grados de perfeccionamiento observables exteriormente del actual cuerpo físico, etéreo y astral, se pone de manifiesto su diferente nivel evolutivo. Si estudiamos al hombre sin prejuicios, podremos representarnos sin dificultad cómo fueron perfeccionándose cada uno de sus miembros constitutivos. El cuerpo físico, con sus 4 incorporaciones evolutivas, ha alcanzado un nivel de desarrollo superior. Encontramos sabiduría y perfección en las diversas partes del cuerpo humano y en la naturaleza en general. El cuerpo etéreo, con sus 3 incorporaciones evolutivas, sobrepasa al astral en perfección, pero es menos perfecto que el físico. Y aunque el cuerpo físico está sujeto a enfermedades, gran parte de ellas proceden de las aberraciones y de los extravíos que el cuerpo astral transmite al etéreo. El cuerpo astral, con sus 2 incorporaciones evolutivas, se encuentra apenas en el camino hacia aquella armonía y entereza interior que ya encontramos objetivada en el cuerpo físico. Deseos y pasiones se manifiestan en él a menudo absurdos y nefastos para el fin elevado del hombre, pero por ser el miembro anímico, se encuentra en un escalón más elevado de la evolución que el físico, y una vez que se haya perfeccionado en el porvenir, significará para la entidad total del hombre mucho más que el propio cuerpo físico actual. El yo, en su primera incorporación evolutiva, se encuentra actualmente nada más que en el umbral de sus sucesivas evoluciones. Apenas ha podido llegar a transformar al resto cuál es su misión. Es decir, el yo es la primera, se acaba de incorporar y apenas él se ha podido desarrollar para cumplir la misión, que es desarrollar los cuerpos físico, etéreo y astral que ya hemos heredado en sus diferentes estados evolutivos de las anteriores incorporaciones planetarias anteriores a la Tierra. Ana López se cayó, Pepe desapareció, Rosa, meditación No, profunda. yo estoy por aquí, José Luis, Ya, escuchando. ya. Ana se lo toma con buen humor, yo sufriendo por todos vosotros.
y por los que están por venir. No, no, pero bien, ¿verdad? Se Sí. va ahí haciendo el engranaje, ¿verdad? A ver, te iba a hacer una pregunta. ¿Hay algo que yo he leído o que lo he interpretado yo así? Que las enfermedades son aberraciones, pero no del cuerpo astral, pero no en esta vida, sino en vidas anteriores. Mm, sí, también, también. Sí. Eh, la- las, hay desequilibrios emocionales que, que tienen repercusión en vidas posteriores. Sí. Vale, También gracias. hay fallos en el desarrollo anímico del ser humano, por ejemplo, algo que actualmente pues tiene bastante consecuencias es todo lo que está sucediendo para el desarrollo del niño en sus 3 primeros septenios. En cuanto a la excesiva intelectualización, en cuanto a la excesiva sexualización, en cuanto al excesivo adoctrinamiento sin facilitar una libre actividad del alma. Todo eso va a tener consecuencias no solo en la vida posterior de adulto, a nivel físico incluso, sino también en posteriores encarnaciones. Sí. No lo digo yo, sino que está en todo el material que nos ha dejado de estudios Steiner y que trabaja enormemente la medicina antroposófica. Parte de ahí, los médicos antroposóficos, aparte de ver una enfermedad con su sintomatología y con sus disfunciones a nivel físico y vital, orgánico, también están observando al ser, al paciente como un ser espiritual que tienen delante para no solo encajarlo en su vida actual, en lo que lleva de esta encarnación, sino poderlo también observar de dónde pueden venir estas, para trabajar también todo aquello que no se tiene en cuenta en la medicina y que viene incluso de vidas anteriores, poderlo trabajar. Es muy... Y trabajarlo con remedios también naturales y homeopáticos que vayan también a potenciar el equilibrio de todas esas fuerzas que vienen de Saturno en lo físico, de todas esas fuerzas que vienen de lo vital del Sol, que se formaron en el Sol, y de todas esas fuerzas astrales que se formaron en la Luna, y que cada noche nos acompañan, y igual que en cada nacimiento, y que tienen mucho que ver con la luz. Por eso también, a nivel de nuestro trabajo con la luz, es algo que podemos estar seguros que tiene una correlación también inmediata a nivel de los fosfenos. Bueno, aquí yo había decidido hoy, no por, bueno, por tiempo, pero también yo no tenía muy seguro que llegáramos, hemos llegado. Y yo creo que en buenas condiciones. Para ya en el próximo capítulo, ya vamos a empezar a interactuar con los seres espirituales y con las fuerzas. O sea, en el próximo, en las próximas, a ver, en la 4.6, en qué condiciones se encuentra el ser humano en el estado saturnar y la incorporación del cuerpo físico. Es decir, hasta aquí, de aquí para el principio del capítulo, ha sido como armar la estructura, relación cuerpos constitutivos, definir esos 3 estados, cómo son los mecanismos, incluso llegada a la Tierra, la relación entre unos y otros. Y ahora, próximo día, nos vamos a centrar en qué pasó en Saturno, en antiguo Saturno, en eso que no es un planeta, sino que es un estado de nuestra Tierra pretérito.
cómo de la nada llegó a haber un un algo que en el futuro fue la Tierra, un algo que en el futuro fue el cuerpo físico del ser humano. Y surgió de una concatenación de inteligencia cósmica actuando mancomunadamente, cada uno en su nivel, y que le vamos a poner pues el nombre de esa jerarquía, del último ser, del más denso de la primera jerarquía, que son los tronos, después de toda la segunda jerarquía, eran los de la voluntad, porque siempre tiene que haber, pasé algo y vamos a hacer, imagínate, ¿no? Venga, wow, allí en el cielo todo, vamos a hacer al ser humano. Ya ahí está la voluntad, hay voluntad de hacer al ser humano. Pero, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Ahora hay que saber hacerlo. Ah, pues entonces ahí llegan los seres más evolucionados de la segunda jerarquía, los espíritus del conocimiento. Vale, pues yo sé cómo hacerlo. Vale, hay voluntad, hay ya conocimiento. Bueno, pues manos a la obra, manos a la obra. Manos a la obra, ¿qué es? Movimiento. Segunda, segundo nivel de la segunda jerarquía, espíritus del movimiento, dinamis. Y de repente, bueno, pues ya si ha habido voluntad, si ya sé hacerlo, si ya me he puesto en marcha, seguro que al final de esa intervención ya tenemos algo, ya hay algo, a lo mejor todavía no tiene la forma definitiva, pero ya, imaginaros en todo lo que hacemos en el mundo, ya se ve algo, ya, como decimos en cualquier proyecto, empieza a tener forma el proyecto de hombre. Espíritus de la forma. Tercer nivel de los espíritus de la segunda jerarquía, potestades, espíritus de la forma. Y oye, que ya tiene forma, pero hay que limarlo un poquito para darle la forma definitiva. Hay que Hay que parezca darle lo la que personalidad. queremos que sea. Hay que darle personalidad al proyecto, ¿no? Que el ser humano no sea, o sea, que tenga sus dos cositas del cuerpo físico aquí, en los brazos, las piernitas abajo. Todavía ni es eso, son las fuerzas que en el futuro harán eso. Pero ya hay que, ya se tienen que estar generando en ese antiguo Saturno para una futura personalidad. Ya no solo forma, sino, oye, que no me salga un pie en la oreja y una oreja en el pie. Espíritus de la personalidad. Los los arcai, primeros de la tercera jerarquía ya. Bueno, y ya una vez que tenemos la forma y tal, pues hay que darle a eso calorcito, hay que ya trabajarlo bien, hay que darle calor, ¿verdad? Al proyecto, hay que sacarlo al mundo, hay que cocerlo, como se llama. Vamos a cocer ya el proyecto porque ya le vamos a dar vida, ya lo vamos a sacar al mundo. Espíritus del fuego, a arcángeles y espíritus de la vida. Aquí lo tenéis. Cuerpo físico del ser humano ha pasado por las mismas fuerzas que pasa cualquier proyecto creativo que tengamos en este mundo. Desde un escritor cuando desarrolla su novela, hasta el panadero cuando hace el pan, hasta todo lo que os podáis imaginar, tiene una lógica en estos seres, fuerzas, y eso se hace en el sol para que salga lo que todavía no tiene. Es calor,
ni calor, es algo que es diferencia de temperatura. De donde no había nada, imaginaros, cuando estamos nadando en el mar y nos hemos acostumbrado a la temperatura y estamos ahí en alta mar, echados boca arriba haciendo el muerto, y de repente parece que estamos en la nada y viene una corriente de agua fría o de agua caliente. Entonces te das cuenta que no estás en la nada. Esa sensación anímica es un planeta, es el planeta cuando era el antiguo Saturno, nuestra Tierra, constituido de esa sensación anímica, ni tan siquiera de ese calor físico, sino tú te imaginas, yo es que eso lo he experimentado mucho porque me gustaba irme con un barquito a alta mar y bañarme, y estaba ahí tan ricamente y de repente, ¡oh!, por el pie pasaba algo. Esa sensación anímica es ese planeta. Bueno, un adelanto de lo que nos viene. Y también en los vídeos que os voy a de la experiencia, hacemos la experiencia, pero como el proceso de creación del ser humano, sabiendo luego que en cada etapa también intervienen todas esas fuerzas, pero lo hacemos del principio de Saturno hasta la Tierra, en lo que sería la elaboración del ser humano, ¿no? Haciendo la experiencia del pan y la harina y demás. Yo luego os mando los enlaces por si lo queréis revisar o para que lo hagáis por primera vez a Rosa y a Pepe. Voy a poner las dos versiones, lo hice 2 años. eh, una primera vez que fue que surgió casi de una manera, yo la verdad es que esa primera vez fue, esa todavía yo estaba hace 6 o 7 años con En el Rincón de Kiko, con un compañero, y yo estaba verdaderamente amargado porque yo no quería que las personas que ahora tenía conmigo en aquel momento sufrieran lo que yo había sufrido con este capítulo. Y digo, ¿cómo? Y ni siquiera yo mismo todavía era capaz de ponerlo en pie. Y yo pedí, por favor, necesito algo para aclararme yo y que los demás también, gracias a eso, no pasen por todos los años de poco a poco de entendimiento, sino que pueda haber algo, una vivencia que, no, que haga consolidar este conocimiento de una manera más firme. Oye, y vino esta experiencia. Y bueno, por las personas que lo han hecho en su momento y después, pues parece que sirve. A mí me ha servido mucho. Sobre todo esto que os acabo de contar ahora mismo, esa vivencia de que esto es, porque imagínate, la mitad de los antropósofos no se aclaran con las jerarquías espirituales, ni con las fuerzas de cada una, ni son capaces, ni mucho menos, de relacionarlas con la cotidianidad de nuestra actividad en la vida diaria. Ya solo con esto damos un gran salto, ¿vale? Bueno, Es que no es fácil, José Luis. pero es Lo de posible. la jerarquía me refiero, lo de la jerarquía. Sí, Yo lo sí, sí. tengo que repasar muchas veces, se me olvida. Ujú. Tenéis el esquemita este por lo menos para, bueno, luego también se le llama espíritus fuerza a la primera jerarquía, espíritus luz a la segunda y espíritus alma a la tercera. A ver, espera, Ahora, repite. Fuerza ahora a la primera. os voy a pasar este cuadro, Ah, vale, ¿vale? lo pasa. Y ahí lo tenéis por ¿Lo lo menos pone? Vale. las denominaciones, ahí lo ponéis, lo voy a hacer ahora mismo. Y Y esto esto lo que acabas, y esto que acabas de decir también, Esto luz, no sé qué. sí, también lo tengo escrito a lápiz, Vale, ahora lo voy a perfecto. poner más Has dicho fuerte. espíritu fuerza, espíritu luz y qué más. La primera jerarquía de los serafines, querubines, Espíritu tronos, fuerza. Sí, espíritu y fuerza. La segunda jerarquía de dominaciones, virtudes y potestades, sí, espíritus luz. luz. Y la tercera jerarquía de principado, ángeles, arcángeles, espíritus alma. Así es como Ah, viene en la piedra de fundación. Vosotros, mm,
espíritus fuerza, haced que desde las profundidades resuene lo que en las profundidades toma forma. La Perfecto. piedra de fundación eh, es, dijo Rudolf Steiner que en la piedra de fundación contenía toda la antroposofía, pero este cuarto capítulo se puede encontrar en esos 3 versos también, y muy claramente. Bueno, pues que dejar, si, vamos, si nos vamos ya me espero, pero si no, es que tengo sí, nos va, que que tienes que qué. recoger mi coche, que me lo Ah, han parado y tengo que ir a un sitio a recogerlo y vale, eso. vale. Pues sí, ya vamos a leer el calendario del alma, que si tienes necesidad no te apures, que te excusamos totalmente, ¿vale? Voy a poner el calendario Pero y nos vamos. Tenemos una luna llena preciosa esta noche, Ah, sí, por bien, si gracias. salís. Sí, 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 pues ahora voy a salir a verla. Y mañana ya, es 8 del 8, o sea que Ujú. mañana es una fecha especial, según he oído, ¿eh? Sí, Sí, eh, es 8 del 8, no sé, como un portal, no sé. sí, sí. También he oído yo eso. Mm. pues venga, si queréis, lo leemos. Puedo expandir mi alma para que llegue a unirse con la germinal palabra cósmica recibida. Intuyo que he de hallar la fuerza para darle al alma forma digna y hacerla indumento del espíritu. Te digo que la palabra cósmica es todo lo que hemos estado hablando y Claro, que claro, no falla, ¿eh? Que no claro. falla. Indumento, para hacerla indumento del espíritu, o sea, estamos hablando de cuerpos constitutivos, de palabra cósmica, de... Si es que al final no me extraña que Rudolf Steiner resumiera toda la antroposofía en 3 versos. Qué hombre, Dios mío, lo que nos dejó. Bueno, pues nada, un Un encanto estar abrazo, gracias por estar aquí, nos vemos, disfrutar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. con a todos. Adiós. Mm.